El psicólogo y filósofo Alan Watts acuñó la frase programación predictiva, un método de condicionamiento cultural que usan los medios de comunicación y la industria del entretenimiento para transmitir ideas, conceptos y eventos en la mente humana. De hecho, la estrategia para descargar contenidos ideológico predictivos en el subconsciente requiere de un drama emocional, una situación de crisis o una ficción épica, y esta técnica ya se utilizaba en la época de Platón, de ahí que la asistencia al teatro fuera obligatoria para los ciudadanos, esclavos y las tropas itinerantes. Precisamente las tragedias griegas eran el instrumento ideológico más eficaz de la programación predictiva antigua. Ahora bien, los personajes, símbolos y arcos narrativos similares se están utilizando para programar a las personas. Sobre todo se observa con claridad en las películas de superhéroes y de ciencia ficción, donde muchas ideas cinematográficas se convierten en realidad después de varios años o varias décadas. En este sentido, Alan Watts profundiza en su explicación cuando vincula la programación predictiva al inconsciente colectivo, o sea, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento aplican conceptos, arquetipos y símbolos que se insertan en la conciencia social, la conducta humana, el pensamiento grupal y la cultura de masas. O dicho de otro modo, los poderes fácticos operan sobre el inconsciente colectivo, el cual es una especie de mente única y universal de la humanidad global. De este modo son capaces de potenciar la mente colmena para moldear las mentes individuales y programarlas hacia los eventos que acontecerán en un futuro lejano o inmediato, para que estos acontecimientos planificados y anómalos sean aceptados como coincidencias aleatorias o bajo falsas relaciones causa-efecto. Es necesario que los datos, conceptos y mensajes sean objeto de una repetición constante y anterior a los hechos venideros, ya que así se garantiza de forma exitosa la descarga mental de los contenidos, después de lo cual todo lo que suceda, esto es, los eventos y los cambios que se produzcan, serán justificados y normalizados por la lógica colectiva y el pensamiento único. Prueba de ello son las películas de las grandes compañías de Hollywood, y las películas con mayor programación predictiva se estrenan en periodos vacacionales o en festividades muy señaladas. No obstante, Internet y las nuevas tecnologías permiten un mayor alcance para descargar de manera instantánea y vertiginosa todos los contenidos de las mass media y de la industria del entretenimiento, por lo que la programación mental se convierte también en un proceso más rápido y eficaz. En consecuencia, cada vez los eventos predictivos se materializan antes. En cambio, la programación predictiva de las películas de los años 80 se manifestó más tarde en la realidad. Para ejemplificar esto se encuentra con nosotros Víctor de la Rosa. Víctor, tu película favorita es Robocop, de 1987, dirigida por Paul Verhoeven. Y según tú, esta película distópica hace referencia a un futuro cercano pero indeterminado. Es decir, la película puede tener un espíritu ochentero y de cultura cyberpunk, aunque la trama y su programación predictiva se ubican en algún momento de la primera mitad del siglo XXI. Víctor, ¿en qué argumentos te basas? Robocop 1987 es una película que yo considero la más importante que se hizo en Norteamérica luego de la segunda mitad del siglo XX. Digo esto porque toca temas como el feminismo, el corporativismo, el transhumanismo, el fascismo, la ideología o la identidad de género, el capitalismo, la violencia y obviamente lo que va a suceder con las grandes corporaciones y el poder que ellos van a desarrollar. Todo esto, digamos, disfrazado en una película que aparentemente es una película comercial, que trata de ciencia ficción, que trata de una persona que convierte en un robot y después vuelve a adquirir la conciencia y se venga, ¿no?, de aquellos que le hicieron ese daño. O sea, en la película el poder corporativo privatiza los servicios públicos, tales como los hospitales, las prisiones y la policía, y establece un gobierno autoritario que solo beneficia a las élites,
mientras la ciudad de Detroit se encuentra sufriendo un colapso social y financiero. Esto me recuerda a la película de Ellos viven, Nosotros dormimos, de John Carpenter. Por cierto, la productora cinematográfica de Robocop es la misma que produjo Terminator, otra película con gran contenido predictivo. Sin embargo, esta película es importante aclarar que fue producida por una productora llamada Odeon, que otras grandes empresas tuvieron mediante otros poderes políticos sacar, ¿no?, de la escena pública, pues tocaba temas que no convenían en ese momento. Por darle un ejemplo, ellos produjeron la película Silencio de los Inocentes con Anthony Hopkins, donde se toca el tema de la identidad de género y entre otras películas muy interesantes. En todo caso, esta productora, mediante la visión que tuvo Lumière, el escritor de Robocop, hace, digamos, de manera profética y extraordinaria una visión de lo que va a ser la sociedad dentro de 10, 20, 30, 40 años hasta la actualidad, y se adelanta obviamente a estos temas, ¿no? La película es un policía, Alex Murphy, y su compañera Louise ya coquetea con lo que considera que va a ser el feminismo actual, ¿no? Una mujer que se siente empoderada, una mujer que tiene cabello corto, que no acepta órdenes de nadie, actúa como un hombre y que obviamente lucha en contra de eso que se denomina en este caso el machismo, ¿no?, el patriarcado histórico que ha existido desde los comienzos, ¿no?, de la humanidad, según esta ideología. Víctor, esto contrasta con el protagonista que representa la evolución del héroe heterosexual que busca la venganza a través de la fuerza y la masculinidad, aunque esta masculinidad está mutilada o es imperfecta. Si bien la incorporación de elementos tecnológicos lo convierten en un superhombre que defiende a los blandos, los ineficaces y los débiles en contra de los criminales. En todo caso, Alex Murphy es atrapado por unos delincuentes y es asesinado. Ahí entramos a un tema teológico. Sufre una muerte, digamos, casi que crucificado, ¿no? Pero esta vez, a diferencia de Jesús, digamos, con armamento moderno, ¿no?, con balas. Y al igual que Jesús es resucitado. Ya en este caso no por Dios, sino el nuevo Dios, nuestro nuevo Dios, que son las grandes corporaciones, las grandes compañías. En muchas películas se utiliza el concepto de Cristo cinemático. Por ejemplo, Murphy camina sobre el agua en la fábrica de acero y empuña una pistola. Después es acribillado durante mucho tiempo para reflejar las torturas que sufrió Jesús desde el Vía Crucis hasta su crucifixión. Por otro lado, la escena en la que Robocop regresa a la casa de Murphy significa el retorno al paraíso. En todo caso, es creado como debe ser un hombre blanco norteamericano, perfecto, apto, incorruptible, ¿no? Esa es la imagen del nuevo hombre norteamericano, que va a luchar en contra de la injusticia, va a proteger al desamparado, ¿no? Va a hacer justicia en unas calles destruidas, empobrecidas por estas mismas compañías que han creado este robot, y le dan estas directrices. Y una última directriz que va a hacer que él va a poder combatir con todos menos con ellos mismos. No puede detener ni puede afectar a ningún gran ejecutivo, como vemos al final de la película, ¿no? Entonces aquí hay obviamente una denuncia, ¿no? Estos mismos que forjan las leyes, ¿no?, que dicen que crean estos productos, son al mismo tiempo intocables por los productos que ellos hacen. Así es, el poder privado y corporativo sigue la fórmula hegeliana tesis más antítesis igual síntesis, es decir, ab ordo caos, crear orden a partir de un caos planificado por ellos mismos, aunque en la película solo se pone atención en algunos ejecutivos codiciosos y malvados de la corporación, mientras que el fundador y presidente es descrito como moralmente bueno e ignorante en cuanto a los planes del vicepresidente Dick Jones. Sigue de manera majestuosa señalando, mostrando cómo por lo menos en películas se muestran imágenes de publicidad con un alto grado de violencia, ¿no? Y es que va a caracterizar, por supuesto, la época de los 90 y la de los 2000. En todo caso, también entra en la parte que es filosófica. Ya Alex Murphy, convertido en robot, después de muerto su cuerpo, pertenece a la compañía, ¿no?
una compañía que tiene el poder de mandar sobre los gobiernos, sobre el alcalde, sobre el gobernador, sobre el presidente. Es una denuncia directa, una sátira sobre las políticas que en ese momento estaba llevando a cabo Ronald Reagan, cómo entonces le estaba entregando el país a estas grandes corporaciones que privatizaban no solamente los servicios, sino también la salud, las cárceles, inclusive los reformatorios de menores, las policías. Básicamente casi todo esto está ya en manos de las grandes corporaciones en Norteamérica. Sin duda, los humanos somos considerados como ganado y hemos sido cosificados en menos de 50 años. Y la película da a entender que seremos propiedad de una corporación cualquiera en el momento que la humanidad acepte el transhumanismo. Siguiendo entonces con nuestro amigo Robocop, este robot empieza a tener pesadillas. Empieza a sentir que él tuvo otra vida, donde había una esposa que lo amaba, que le hacía el amor, tenía un hijo que lo quería mucho, que tenía un hábitat, un hogar. Es de alguna manera una forma de decirnos que estamos controlados totalmente por la tecnología. Y esto fue hecho en un tiempo donde solamente existían los Walkman, el televisor. De ahí la gran visión de este escritor. Robocop veía las cosas a través de una pantalla lisa que tenía en el mismo casco. Escuchaba no con sus oídos, sino con unos audífonos. Digamos, esa dependencia actual que tenemos con la tecnología, que tenemos inclusive en lentes, podemos ver y nos señala qué significa y qué es cada cosa. Robocop representa una resistencia a esa tecnología. Dice, no, yo no soy una máquina, yo soy un humano. Hoy inclusive vivimos en tiempos donde se nos quiere abrir la cabeza y meternos un chip en la cabeza para poder estar conectados las 24 horas y monitorear inclusive lo que soñamos, ¿no? Ya no solamente lo que vemos, lo que nos gusta, sino inclusive quieren saber qué es lo que nosotros estamos soñando para ver qué se nos puede vender y para ver cómo se nos puede controlar. En ese aspecto entra entonces una parte, digamos, tema de qué es la vida, qué es el alma, qué nos hace ser humanos en realidad. En este sentido, Robocop representa la deshumanización provocada por el poder corporativo y la lucha de Murphy por volver a ser el humano que fue. De hecho, la escena en la que Robocop dispara a las botellas de comida para bebés simboliza que el Murphy robotizado jamás podrá tener una relación con su compañera Lewis, si esto significa también que el transhumanismo es el fin de la maternidad, tal y como dijo alguna vez Pedro Bustamante. ¿Qué podemos decir más allá de la tecnología, ¿no? Entonces existe una última hipótesis en cuanto a la película. ¿Saldrá de todo esto un movimiento que diga, ya no quiero más tecnología, ¿no? O sea, ya no quiero que la tecnología forme parte indispensable de mi vida, que me mantenga conectado a un sistema donde si no estoy con eso no puedo vivir? Hoy en día ya se nos habla desde un metauniverso, donde va a haber personas conectadas y que se van a mover por la red. Estamos hablando entonces de que se pueden crear dos clases de seres humanos. Aquel que decide conectarse para siempre y estará obviamente encerrado en una especie de jaula, hábitat, para que nadie le pueda, digamos, acercarse a él, y él está conectado las 24 horas, y estarán los otros seres humanos que podrán caminar y ver las cosas, pero que no contarán con las ventajas de estar conectados. Esa es, digamos, la última tesis que nos desafía el autor de Robocop sobre lo que va a ser nuestro futuro. Esta es mi opinión sobre la película. Espero que les haya gustado. Gracias, Víctor.